profundizar un poco más porque nos dábamos contra el muro de tu convicción de que hay que achicar el Estado, pero entonces, si hay que achicar el Estado, estas medidas no tendrían cabida ninguna, y, si no, y ¿qué haces con la coyuntura de la necesidad de intervención del Estado? No, porque son cosas distintas. Bueno, yo digo, obviamente, si empiezo más sintético, pero si nosotros discutimos acá si las medidas son tardías y escasas o son a tiempo y razonables, no vamos a evolucionar nada y nos vamos a quedar en la superficie de esto. Si estas medidas ahora que son de coyuntura para apagar un incendio, yo lo que digo, a donde quiero ir, es que este incendio no está generado solamente por la pandemia. Este incendio es histórico, la pobreza es endémica. Los bolsones de pobreza, obviamente pasamos de una pobreza del 40% en el 2002 a una pobreza del 8, del 9% o del 11% ahora. Pero hay un 8, un 9, un 10%, ese 3% pobre es endémico. No es solo... Hoy hay mucho más gente en situación complicada por la pandemia, pero hay 3% de pobres que son casi que inamovibles. Entonces yo digo, y hay una cantidad de vulnerables en la economía, de gente que está en una situación, una clase media debilitada, digamos, que frente a cualquier vientito caen enseguida, que fue lo que pasó a inicios del 2020. Los 100.000 nuevos pobres. A inicios del 2020 con los 100.000 nuevos pobres. Apareció la pandemia y ¡prum!, cayeron 100.000 nuevos pobres que estaban agarrados con alfileres. Entonces yo digo, ese es el problema para mí. ¿Y lo vas a sanear con menos Estado? ¿Achicando el Estado? No. Bueno, sí, lo vas a sanear. Es más probable sanearlo, pero sanearlo en serio, porque yo lo que entiendo es que ahora lo que se hace es la política del bomberito, ¿no? Salir a apagar incendios. Sí. Tener que ir a apagar incendios. Pero no hay un trabajo estructural. Entonces, para mi criterio, debería alguien en algún momento, algún gobierno, porque no lo hizo ni este gobierno ni ninguno de los anteriores, ninguno. Cada gobierno que pasa aumenta más Estado, crea nuevos ministerios, crea nuevos institutos, mete más gente adentro. Cada gobierno que pasa sigue agrandando el Estado. Y un Estado que no da, de esta manera, no da respuestas. Y cuando vos decís, bueno, va a gastar 50 millones acá, 120 millones acá, 100 millones acá, es el Estado que pone. Es el Estado, pero el Estado no es una entelequia. El Estado es gente que aporta para que ese Estado funcione. Entonces, si vos terminás de agrandar un Estado sacándole a los que generan la plata, terminás matando a los que generan la plata. Entonces, lo que yo digo es, no se puede seguir haciendo asistencialismo eternamente y salvando y apagando incendios eternamente si no tenés quien genere plata. Hay que generar plata y hay que gastar menos. Un Estado que gasta 20.000 millones de dólares, que tiene un correo que pierde 40 millones de dólares por año, 40 millones de dólares por año, y pierde el Portland, y todos los organismos públicos que pierden. Entonces, no es achicar un Estado para que deje de asistir a los más vulnerables. Es achicar un Estado para que deje de perder, para empezar que deje de perder. Entonces, con eso, vos podés hacer mucho más políticas focalizadas como le gustan a García y atendida y poner más plata y no machetear como le gusta a García, pero cuando tenés cosas que pierden 40, 50, 100 millones, ¿cómo no vas a machetear si no te da para pagar todo? Tenés que pagar las pérdidas de todo y además generar asistencia. Entonces, parece bastante claro. Yo no... Realmente no es la política eliminar el Estado ni es eso. No, y supongo que tampoco te referirás a hacerlo en este momento, porque ¿qué haces con todos los organismos que cerrás, con la gente que queda sin trabajo? En este momento no, pero no es sacas de un lado y pones en el otro, no es la discusión de fondo. La discusión de fondo es la otra, que no lo hizo ni este gobierno ni ninguno de los anteriores, para atrás y para atrás y para atrás. Y a mí me parece que esto que están haciendo es temerario, insisto. Precios controlados, subsidios, más Estado, más beneficiario del MIDE, en una situación complicada. A mí lo que me parece es que el camino, dijo Azucena Arbeleche, que supongo que ahí estarán sostenidas las políticas, en que el crecimiento va bien y que se prevén tiempos mejores, porque esto, si no es con crecimiento, es muy difícil que sea sostenible. Bien, pero está siendo más papista que el Papa, porque si la propia Arbeleche, a la que se le puede achacar machetismo, desde la otra vereda, hace cuenta y entiende que esto puede hacer. ¿Tú crees que no? ¿Dudás de las cuentas? Hay mucha política acá, hay mucha política. ¿Por qué no se va a hacer la reforma de la seguridad social, que es tan necesaria? Por política. Y bueno, es muy difícil que se haga en 2 años, ¿no? Una reforma de esta magnitud, no sé.
Es muy difícil que se llegue a ninguna reforma de fondo estructural, con 2 años de gobierno o 2 y medio, que efectivamente va a quedar uno, porque el otro es electoral. Bueno, vamos a ver, ¿querías decir algo, Alfredo? Sí, yo en momentos como este quisiera no ser ateo, digo, ser creyente para poder agradecerle a alguna divinidad que tenemos en el gobierno, gente como Arbeleche, Lacalle Pou, Mieres, etcétera, y no algún otro representante del liberalismo ultranza de que lo único que quiere hacer es liquidemos todo, liquidemos el Estado, porque volvió la murga. Volvió la murga. A ver, muchachos, atiéndanlo que está nervioso. Bastante poco. Entonces, a mí me parece que lo que se está haciendo, focalizando, está bien, no es suficiente. Me parece que yo no soy de la idea de repartir a mansalva a todo el mundo. Yo creo que hay que apoyar a la determinada gente. Martín Lema dijo, entre otras cosas, de que hay 130.000 niños que van a recibir 1.500 pesos más de entre 0 y 6 años, 1.500 pesos más de bono extra acumulado. Y él dijo, eso es el 42% de todos los niños de 0 a 6 años. Son 55.000 niños de 0 a 6 años en el Uruguay. 55.000 niños que están en una situación de pobreza tal que precisan o que van a recibir esos 1.500 pesos más por mes. Entonces, tenemos una situación muy complicada para mucha gente. Yo creo que sí, que el Estado derrocha mucho, ¿tá? Entre otras cosas dándole aumento a todos los empleados públicos, como le dio el 2% ese, ¿tá? Que ya lo dije y lo reitero, y hay muchas otras cosas más que derrocha, y me parece que sí, que hay que focalizar y hay que apuntar a distribuir mejor entre los que precisan. Porque es endémico, no lo solucionó ni los gobiernos anteriores al Frente Amplio, ni el Frente Amplio, y no lo va a solucionar este gobierno. Es una cuestión que o lo hacemos como política de país y tratamos de erradicar de una vez por todas la pobreza, que es viable, porque yo no puedo creer que en este país no seamos capaces de erradicar la pobreza endémica y los bolsones de pobreza que tenemos. Lo que falta es voluntad política. Y hay mucha gente, y acá viene la vieja disyuntiva, ¿de dónde sale la guita? Bueno, hay gente que gana mucho, a la cual yo le metería la mano. A la casa al vecino como dicen en Europa y en Estados Unidos, ganancias excesivas, ganancias extremas, ganancias indignas. Tienen diferentes nombres. Bueno, acá también hay. Yo creo que a esa gente hay que sacarle más porque realmente los que precisan no tienen forma de salir adelante. Entonces, como sociedad, o lo encaramos o seguimos con la vergüenza de que hay 55.000 niños entre 0 y 6 años que están en una situación de pobreza. Bien. Yo creo que la discusión que plantea Fernando es una discusión que en algún momento se tiene que dar, que está siempre planteada en tiempos de campaña electoral, pero que después los gobiernos te asumen y te dicen no vamos a crear nuevos impuestos o no vamos a incrementar los impuestos y después tienen que hacer 200 vericuetos para aumentarlos sin incumplir la promesa, por lo menos tan literalmente. Pero la pregunta es ¿por qué no se da? Fernando, y ahí te devuelvo la pelota, porque me parece que cuando vos tenés, yo no creo que sea que los gobiernos no quieren cambiar determinadas cosas, no quieren estados eficientes, que quien gobierna, yo creo que gobierna con buena voluntad, sea del partido que sea, y quiere eliminar la pobreza, y quiere eliminar la pobreza infantil. Pero hay un núcleo duro que te dice, no te la llevo. Y ese núcleo duro no son los sindicatos o son los que ponen palos en la rueda según el gobierno. Hay un núcleo duro que es el que tiene el capital que te dice no, y cuando ese se pone de punta vos sabés que las cosas no son sencillas. No sé cuál es la explicación que vos tenés para que esa reforma del Estado, que yo estoy de acuerdo, tiene que ser más eficiente, que no siempre es menos Estado, pero que sí tiene que ser un Estado más eficiente. No se nos va la soberanía en el porno. Se nos va la soberanía en los chiquilines que realmente tienen su aprendizaje comprometido porque su alimentación está comprometida. A mí me parece que tiene que haber una explicación, porque no puede ser que un gobierno de izquierda, 3 gobiernos de la izquierda no puedan, la mala los gobiernos de política derecha de no los puedan. políticos. Y bueno, porque el costo político de esa reforma va a ser enorme. Eso Entonces pregunto, Bueno, eso pero ¿será que pesa. algún día alguien tendrá el coraje de hacerla? Pero es que justamente lo que mencionaba Alfredo, ¿esto es con un gran acuerdo de todos los partidos políticos o no es? Lamentablemente yo veo la situación en la que estamos viviendo
Y lo veo muy lejos, ese gran acuerdo. ¿La posibilidad de un gran acuerdo? Y claro que sí, más cuando decimos que esto es un gran fracaso de las políticas económicas y que vemos el discurso desde la oposición, claramente estamos muy lejos de lo que queremos llegar para este gran acuerdo necesario, porque estamos todos de acuerdo. No vas acá. a llegar a un gran acuerdo para la coyuntura, para una gestión puntual, y estamos otro gran hablando de acuerdo de una cambiar reforma la política de constitucional. Estado. Lo que transforma en el país son las políticas de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué No, porque el gran acuerdo es una telequia que nunca termina en nada. El gran acuerdo nacional y es una papa. Sanata. ¿Cómo? Sí, ¿Qué es una qué? Una propapa, sí, una sanata. El gran acuerdo nacional, esto es compromiso de todos, toda la sociedad es responsable de lo que pase. Esas generalizaciones no contribuyen a nada, no sirven para nada, no resuelven nada. Acá hubo un gobierno, por ejemplo, de 15 años con mayorías parlamentarias. Podía haber encarado cosas muy profundas. Algunas las hizo, como la reforma tributaria, algunas que quiso, el sistema de salud, algunas que quiso las hizo. Hay otras que no las quiso hacer. No le interesa hacer. Claro, ahora hay otro gobierno, otra coalición que tiene mayorías y tiene cosas para hacer. Y no las hace. Y no las hace porque el sistema político tiene miedo. Bueno, y porque además el sistema político... Y cuando digo sistema político, digo todos los partidos. Yo no estoy haciendo política partidaria. Todos los partidos. Son los mismos que tienen que ajustarse ellos los cinturones, reducir el Estado, achicarse los cargos de confianza, los puestos, por todos lados, llenos. Son la clase política que se protege a sí misma. No les importa, para mi criterio, no les importa. Tienen que asegurar su banca en 5 años. ¿Por qué no va a haber reforma de seguridad social? Porque el costo político no va a estar dispuesto a pagarlo nadie. Nadie. El único que está dispuesto, como no va a ser reelecto, que lo impulsa es el presidente de la República. Ni adentro se lo llevan. Ni adentro se lo llevan. Y es el costo político ese que nadie quiere pagar. Entonces, como nadie quiere pagar porque ellos mismos tienen que asegurarse el laburo para los siguientes 5 años, y si pueden conseguir una cuota de poder a través de la obtención de la titularidad del Poder Ejecutivo, lo van a hacer, entonces ese es el costo que pesa más. Eso es lo que responde, para mi criterio, por qué no se hacen las reformas de fondo. No se hacen las reformas de fondo, no porque estemos en las antípodas del pensamiento, porque García dice sacarle más a los que tienen los depósitos y con eso darle al Estado. Bueno, toda esa discusión es la nada al lado de lo que realmente hace falta hacer para mejorar todo, para mejorar la distribución, Bien. para mejorar la equidad, para mejorar la mortalidad infantil, la pobreza infantil, para todo. Déjame volver a la Pero coyuntura. para todo, precisas plata, y la plata la genera alguien, y la gastan otros. Entonces, si vos gastás una cifra sideral y la derrochás, estás gastando plata y derrochando plata que podía ser aplicada en todo lo que pide García que hay que aplicar, que es una locura, claro, flan, otra vez con el flan. Él pide flan, vive pidiendo flan. ¿Me podemos volver al eje un poco, dejar la gran reforma del Estado detrás? Permítanme dejar la gran reforma del Estado detrás y volver a la coyuntura, porque hay muchos mensajes en esta dirección y me gustaría saber su opinión. No voy a leer uno en particular, sino que retomo el espíritu, y que apuntan a la palabra asistencialismo. El asistencialismo en cuanto a transferencias monetarias sin contraprestaciones, ¿no? Algo hasta que el propio Mujica, recuerdo, haber dicho que, bueno, había sido un camino errado. Y recuerdo a la oposición en aquel momento reclamando por las contraprestaciones. Hoy no se están pidiendo. ¿Habría que cuestionar este aspecto? ¿O es otra realidad, otra coyuntura? Y es un plan mucho más de emergencia y de recuperación que de, procurar, no sé, otros caminos. ¿Qué pensás? Pero yo creo que está clarísimo que esto es consecuencia de una coyuntura puntual. De hecho, la ministra lo recalca todo el tiempo. Nadie quiere que esto sea para siempre. Lo que pasa es que y hay cuestiones que no son contrapuestas. Yo creo que el gobierno tiene que trabajar duramente en mediano y largo plazo, pero también hay que hacerse cargo del mientras tanto, porque yo a esas personas que les pregunto, bueno, que hablan del asistencialismo, ¿y qué quieren? ¿Que esos nenes lleguen de tarde, de noche a la casa y no tengan nada para comer? Porque ese es el costo que hay que asumir también. Yo no estoy dispuesta. Ahora,
Sí entiendo que hay que dar soluciones para una emergencia como la que se está atravesando, sí, claro que sí. Lo cual no implica que no haya que... El otro día lo mencionaba el diputado Esquipani, y yo estoy profundamente de acuerdo cuando hacía referencia a la necesidad de la gran reforma educativa de la que se habla. Pero claro, para esa reforma educativa, que yo entiendo que es tan necesaria de fondo, y se necesitan recursos. Y esos recursos que de algún lado salen. Porque, a ver, gobernar también es distribuir y marcar prioridades. Yo también estoy de acuerdo con que hay cuestiones que... Los recursos no son infinitos y hay que distribuirlos. Y si le vamos a dar a la reforma de la educación, claramente de algún otro lugar hay que sacarlo. Para eso están los equipos económicos y para eso hay un criterio político, porque cuando se dice que todo es política, Bien. y necesariamente el criterio pandemia, tiene que ser político. En un contexto de pandemia y guerra, Me con falta inflación global, Sí. ¿hay que ahorrar? No. ¿Ahorrar debería ser una prioridad? El tema es que no sabemos hasta cuándo va a ser. Yo no creo que tenga que ser una prioridad el ahorro. No creo que tenga que ser una prioridad. No, pero lo fue. Ahora, yo hablo de Obvio, que... Yo por suerte lo fue. Hablo de... Exacto. ¿Por qué? Porque hay 5 años de gobierno. Y de esta situación, como dije hace un rato, Está bien, no es sabemos una hasta cuándo va a ir. responsabilidad. Y lo otro que me parece fundamental, además de la reforma educativa, es la generación de puestos de trabajo, genuinos puestos de trabajo. Que eso es lo que le da la viabilidad a esta salida y a esta cuestión que se habla. A ver, cuando se dice de lo que significa la pobreza estructural. Bueno, yo también entiendo que la pobreza estructural también significa la poca presencia del Estado. Y ahí es a donde voy en que... Como algo que se arrastra, Yo ¿no? Con el tiempo. Claro, Sí, ni sí, que hablar, sí, esto no es un tema de un gobierno. Yo creo que la discusión nunca tiene que basarse en más o menos Estado, sino en Estado más eficaz o menos eficaz, y a quién y en dónde entendemos que el Estado tiene que estar. Yo creo que el Bien, Estado bueno, tiene pero creo que eso comparte... Ni que hablar, por eso. Yo creo que Margarita. el Estado... Pero a veces como que nos quedamos en si es más o menos o más grande o más chico. No va por ahí. El tema es los recursos que el Estado retiene. Bueno, ¿cómo son volcados? ¿En quiénes impactan? Yo creo que ahí está la gran clave de cómo se financia el Estado y cuál es el rol del Estado. Naturalmente, entiendo que es en equiparar esas oportunidades que hoy depende del azar, de dónde te toquen hacer en este país, no son las mismas para todos. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar bien fuerte, para los que esas oportunidades no fueron generadas por una cuestión de dónde les tocó nacer. Hay que situar estas medidas concretas en el contexto, ¿no? Estamos hablando de la mitad de una garrafa, estamos hablando de 80 pesos en 2000, estamos hablando de un refuerzo para los niños que prácticamente no tienen nada de 1.500 pesos. Estamos hablando de comer y calefaccionarse. Exacto. No estamos Bien. hablando, y con suerte te diría, Pero porque está los montos realmente todos somos realistas de lo que es el costo de vida hoy. No se le puede pedir una contraprestación a las medidas anunciadas ayer. Es distinto de lo que sucedió el otro día con el plan Avanzar de asentamiento. Sí. Bueno, allí hay, por lo que tenemos compromisos entendido, involucrados, compromisos, sí, sí. contraprestaciones. Tú tenés un plan a largo plazo que compromete una cultura que es la cultura de obtener la vivienda propia. Ahí podés pedir contraprestación. Pero a la mitad de una garrafa le vamos a pedir contraprestación. No, yo me acuerdo- Estamos tratando de que lleguen al día calefaccionados y con la panza llena. Hablando de más Estado, menos Estados, perdón, pero tenemos que avanzar. Y el tema que tenemos que viene ahora, si se quiere también se enmarca